a ver la película que recientemente salió titulada Bohemian Rhapsody, Rapsodia Bohemia, del grupo, la historia de Queen y la historia del cantante Freddie Mercury. Fenomenal, una historia excelente, la producción increíble, la música excelente. Se la recomiendo. No se la voy a contar porque no le quiero arruinar su experiencia, pero eso sí, se muere al final, ¿verdad? Se muere ya la persona, pero le recomiendo que vaya y la vea. Una de las porciones de la película, de las partes que más me gustó, fue cuando cantaba esta canción titulada I Want to Break Free, quiero ser libre. Y en ese momento, como todo buen predicador, dije, tengo que hacer una serie que se llame así. Una serie que se llame Quiero ser libre. Y es que en esa canción uno escucha a Freddie Mercury de alguna manera como anhelando escapar, anhelando salir, anhelando la salida de algo. Y dije, esto necesitamos escucharlo constantemente. Y le voy a contar una historia. ¿Cuántos le gustan las historias? Dígame. Gloria a Dios, ¿le gustan las historias? Hace algunos años yo era un jovencito, todavía no me salían las canas que tengo aquí en la barba. Era un jovencito y conocí a la que pues ahora es mi esposa. En aquel entonces yo trabajaba en un restaurante, los fines de semana nada más. Era un restaurante de pizzas y restaurante italiano y bar también. Yo nada más trabajaba los fines de semana ahí, porque el resto de los días los dedicaba a estudiar. Pero ahí conocí a mi esposa en ese tiempo. Entonces en una ocasión un cliente, lo recuerdo bien, llegó y se le pasaron las copas. Entonces me dijo, por favor, llámale a un taxi y te voy a dejar las llaves de mi carro. Mañana vengo por él. Perfecto. Aquí yo no estoy fomentando ni el vicio ni nada, estoy contando lo que sucedió. ¿Estamos? Perfecto. Y entonces el señor se fue, me dejó las llaves. A la hora de la salida, que eran las 11 de la noche, y quiero recordarle, yo era un adolescente, muy joven. Se me ocurrió la grandiosa idea, pues me voy a regresar en carro a la casa. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Así que llegué a la casa, en carro nuevo. Usted no se imagina la cantidad de insultos que recibí de parte de mi madre, la cantidad de regaños. ¿De dónde sacas? ¿Tú crees que me lo voy a robar? Con esta cara, ¿crees que me voy a robar un auto? Madre mía. Y bueno, me regañaron, me fui a dormir. Al día siguiente, era lunes, yo ya no trabajaba, sino que tenía escuela. Recuerde, era yo muy joven, un adolescente. Se me ocurrió la idea, pues voy a ir a la escuela en carro nuevo. Allá en aquellos lugares le llaman llegar tirando rostro. Y se me ocurrió y dije, pues voy a ir en el momento, iglesia. Yo recuerdo las miradas de mis compañeros cuando porque llegué con carro y con codo afuera y llegué. Puedo leer los labios, puedo recordar claramente que decían, Esquerra. Y se me quedaban viendo. Y en ese momento fue cuando le dije a Paulina, pues no vayas a la escuela, mejor vamos a Guanajuato. Ahora, debo aclarar, Guanajuato está aproximadamente como a 40 o 50 minutos de distancia. Por supuesto, yo nunca había manejado en carretera, pero pues es que el amor todo lo puede, ¿o no? Me costó más trabajo el convencer a Paulina que no fuera a la escuela. Bueno, total, fue. Ya le hemos pedido perdón al Señor por eso. Le pedimos perdón y oramos por esa situación. Fuimos a Guanajuato. ¿Cómo llegamos? No lo sé. No lo sé, porque por accidente entramos en una carretera que se llama La Libre, carretera libre. No sé cómo llegamos, pero duramos 10 minutos en la otra ciudad, en Guanajuato, y nos regresamos. Ya no supimos nada más qué hacer. El problema fue cuando íbamos cruzando una ciudad, un pueblo que se llama Silao. Cuando íbamos atravesando las vías del tren, en ese mismo instante, el auto se paró. Se escuchó un acelerón y el auto paró completamente en medio de las vías del tren. ¿Qué es lo que haces? ¿Usted piensa que le estoy contando una película de Mario Almada? No, es algo que nos ocurrió precisamente y se para ahí. Obviamente, quiero recordarle, soy un adolescente en aquel entonces, no tenía experiencia, pero no se lo iba a demostrar a mi novia. No se lo iba a demostrar. Así que me bajé y empujé el carro con todas mis fuerzas, lo puse en la orilla, levanté el cofre y me recargué en el carro. Después me puse las manos en la cintura. Después me volví a recargar en el cofre para verlo bien. Y lo cerré. ¿A quién iba a engañar? Yo no sabía cómo arreglar un carro, ni hasta el día de hoy sé cómo arreglar un carro, y fui a buscar una persona. Es que aquí es donde te voy a decir la tesis de esta mañana. No puedes arreglar un problema que no sabes cómo funciona. No puedes arreglar lo que desconoces. En otras palabras, no puedes solucionar algo que ni siquiera sabes que existe un problema.
Hoy quiero que recuerdes una sola cosa. Hay cosas en nuestra vida, hay cosas en nuestro espíritu, hay cosas en nuestra mente que necesitan ser solucionadas y que en ocasiones no sabemos que necesitan ser solucionadas. El peor problema no es el que tienes enfrente. El peor problema es el que tienes enfrente y ni siquiera sabes que está enfrente. ¿Estamos o no estamos? Te voy a continuar el final de la historia en un momentito más, pero me parece muy importante el recordar esta tesis. Es imposible resolver un problema cuando no sabes lo que tienes que solucionar. Muchos de nosotros hemos tratado de arreglarnos a nosotros mismos. Sabemos que tenemos nuestras cosas, nuestras luchas internas, y hemos tratado de arreglarnos. Hemos tratado de abandonar alguna tendencia, hemos tratado de cambiar nuestro carácter a nosotros mismos, porque nos ha costado caro. Hemos hecho cosas y hemos cometido errores que nos han afectado en nuestro trabajo o en la relación matrimonial, o estamos ahora tratando de empezar una nueva relación porque la primera la echamos a perder. Porque hay cosas, problemas que hacemos, pero no sabemos por qué los hacemos. ¿Nunca te ha pasado que dices, ay, no sé por qué hice eso? Pero es que no sé qué estaba pensando. Si tú vas a la cárcel, especialmente en aquel tiempo cuando nosotros teníamos la oportunidad de ir a la Penitenciaría Nacional en Honduras, en Tegucigalpa, la mayoría de las personas que estaban recluidas ahí nunca decían, no, pues sí, yo estoy aquí porque me lo merezco. La mayoría decían, es que no sé por qué lo hice. No sé por qué cometí ese grave error, no sé por qué le golpeé, no sé por qué lo maté, no sé por qué lo humillé, no sé por qué lo... ¿Nunca te ha pasado que haces cosas, no sabes por qué las haces, pero las haces? ¿Sí o no? Sí, a uno le pasa. Yo hago cosas que digo, pero no entiendo, sinceramente no sé qué estaba pensando, no sé por qué lo hice. Pero para poder aplicar la solución a un problema, necesitas saber cuál es ese problema. Por eso, cuando leo en Romanos capítulo 8 debería de ser, versículo 15, este pasaje me encanta porque es la radiografía de todos nosotros. Dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Es el único pasaje de la Biblia que digo, ay, wow, este pasaje me está describiendo a mí. Generalmente en Romanos uno lee pasajes como, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿cierto? O uno ve en Facebook versículos como, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ese es mi versículo clave. O todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es mi versículo. No, te digo una cosa, la verdad, mi versículo personal es este. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago y termino haciendo siempre lo que no debo de hacer. ¿Has estado en esa situación? Donde terminas haciendo aquello que sabes que no debes de hacer, perfectamente. Tú sabes que no debes de reaccionar amargamente, pero lo haces. Tú sabes que no debes de dar esa palabra negativa, pero la sigues haciendo. Sabes que no lo debes de hacer, pero lo sigues haciendo. Todos tenemos esta idea de lo que tenemos que hacer y estamos conscientes de lo que tenemos que hacer. Es más, ni siquiera nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo hacer lo correcto? ¿Por qué? Bueno, este mismo apóstol que escribió este pasaje nos dice la respuesta. Más adelante lo vamos a encontrar. Y es interesante que Pablo, un hombre extremadamente santo, escribiera estas palabras. El mismo hombre que subió al tercer cielo es el mismo que dice, la verdad es que siempre termino haciendo puras tonterías. Lo que no quiero. Termino respondiendo de una forma negativa, actuando de una forma impía, actuando de una forma equivocada. Termino haciendo. ¿Por qué no hacemos simplemente lo que tenemos que hacer? ¿Por qué tienes que estarle recordando a tu hijo adolescente, recoge tu cuarto, si él ya sabe que lo tiene que recoger? ¿Por qué tienes que venir a la iglesia a que te digan, tienes que ser un buen ciudadano, cuando tú sabes que tienes que ser un buen ciudadano? Es que si tan solo hiciéramos lo que sabemos que tenemos que hacer, no habría necesidad de que nadie nos dijera lo que tenemos que hacer. ¿Sí o no? Mira, vas en la calle, vas manejando, siempre hay un letrero que dice, stop. Pero si tú sabes que es una intersección, que vienen otros carros, ¿por qué tiene necesidad el gobierno de decirte lo que tienes que hacer? ¿Sabes por qué? Porque aunque sabemos lo que tenemos, ¿ya te aburrí o no? ¿Ves que te me quedas viendo así como, no, yo te voy a quedar viendo así también? ¿Por qué te tienen que decir lo que tienes que hacer cuando ya sabemos lo que tenemos que hacer? Te digo por qué, porque nos cuesta mucho trabajo. No habría necesidad de sermones, no habría necesidad de consejerías matrimoniales, si tan solo hiciéramos lo que sabemos que tenemos que hacer. Al niño, al bebé, nadie le tiene que enseñar qué es lo malo y qué es lo bueno. Obviamente va creciendo, pero generalmente sabemos nosotros lo que es correcto y sabemos lo que no es correcto.
Es algo muy interesante. Hice aquí yo una nota porque me puse a pensar que el cristianismo tiene una característica muy particular. El cristianismo es la única religión en la cual sus adeptos van a una iglesia dependiendo de si les gusta el mensaje o no les gusta el mensaje, si les gusta la música o no les gusta la música. Es la única religión. Nunca vas a escuchar a un musulmán diciendo, pues ahora voy a ir a la mezquita tal porque ahí sí tienen una buena música. Jamás. Jamás. No, ya no voy a orar en dirección a la Meca, que dijera el musulmán. Ya no voy a orar en la dirección a la Meca porque es que la Meca como que no me gusta cómo hacen las cosas. Jamás va a escuchar a un musulmán diciendo tales cosas. Porque ellos saben su responsabilidad para con su Dios y para con su mezquita. Jamás va a escuchar a un judío diciendo, uy, hoy no voy a ir a la sinagoga, Samuel. ¿Por qué? Pues es que pues no me gusta el mensaje que está dando el rabino. Ellos saben que la Torah es la ley y tienen que seguirla como tal. Saben que su relación con Dios depende de ellos y nadie les tiene que decir lo que es bueno o lo que es malo, porque ellos saben lo que tienen que hacer. ¿Me sigues o no me sigues? Sin embargo, el cristianismo ofrece esta flexibilidad sacada, no sé de dónde, pero pienso que de las profundidades del Averno, esta flexibilidad de decir, pues no me gusta, o sí me gusta, o lo quiero, o no lo quiero, o sí o no. Cuando en realidad no hay necesidad de decirte lo que es bueno o lo que es malo. Si tan solo hiciéramos lo que es correcto. ¿Pero por qué no lo hacemos? Bueno, finalmente te voy a decir por qué. Y te lo voy a decir, aunque es muy complicado. Pero estoy convencido que esta es una iglesia extremadamente inteligente, extremadamente hermosa y extremadamente bella. Porque si no fueran extremadamente inteligentes, bellos y hermosos, pues no tendrían un predicador inteligente, bello y hermoso, ¿no es cierto? No, pero te voy a decir cuál es el problema, cuál es la razón por la cual sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y es muy simple, el apóstol Pablo lo dice en el versículo 6, Romanos capítulo 5, versículo 6 dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, los pecadores. ¿Sabes por qué no haces lo que debes de hacer? Por una pequeña palabra que no es un verbo, es un sustantivo, de hecho, es pecado. Nosotros somos pecadores no porque hacemos actos pecaminosos, somos pecadores porque el pecado mora en nosotros. Cuando tú naciste envuelto en pecado. Si algo hemos traído a este mundo no fueron ganancias ni fueron otra cosa, sino simple y sencillamente pecado. ¿Y dónde se originó? Bueno, el mismo apóstol Pablo lo explica. Él dice, cuando Adán pecó, él cometió pecado y esto provocó una maldición en la tierra. ¿Me sigues o no? Esto provocó una maldición en la tierra, la cual ahora es maldita y todas las personas que nacen en pecado. En otras palabras, tienes una inclinación natural a hacer lo malo. Estamos inclinados a hacer lo malo. El primer pensamiento que nos viene a la cabeza generalmente es lo malo, lo negativo. Las primeras acciones que ejecutamos y que nadie nos tiene que enseñar es lo malo. Nadie le tiene que enseñar a otra persona a hacer lo malo, a pensar mal o a actuar mal. Nos sale muy natural porque hemos nacido en el pecado. Y es la respuesta que da el apóstol. Para comprender nuestro problema debemos reconocer que somos pecadores. Hazme un favor, di, soy pecador. Bueno, hazme otro favor, dile al que está cerca de ti, pero si lo conoces, dile, tú eres un pecador. Dile, por favor, no te preocupes. Eres un pecador. Y tú a ti que te dijeron, eres un pecador, dile, ya sabía. Porque mucha gente piensa que aquellos que van a la iglesia no son pecadores. Hay gente que piensa que, no, ya va a la iglesia, ya le salieron alitas. No, pues, ni que tomara Red Bull, con eso sí te salen alitas, pero ya no peca, ya no falla. No, estás equivocado. La iglesia está llena, repleta de pecadores. Y las calles están llenas, repletas de pecadores, es cierto, pero hay una gran diferencia. La diferencia es que estos pecadores dentro de la iglesia reconocen su pecado, número uno. Y número dos, reconocen que solamente en Cristo pueden tener limpieza y sanidad. Reconocen que son pecadores en tratamiento. Reconocemos que somos pecadores que no hemos alcanzado la perfección, pero que estamos buscándola. Estamos anhelando ser mejores. Estamos anhelando salir de esa masa pecaminosa o de ese fango del pecado. Es la diferencia entre tú y la gente del mundo. No caigas en esa idea falsa de que yo ya soy cristiano. No somos iguales. No, somos iguales.
La única diferencia es que tú has puesto tu confianza en el Creador. Es por esa razón, a causa del pecado, por eso hacemos las cosas que no hacemos. ¿Cómo solucionar ese problema de esas costumbres que tienes, esos hábitos, esas tendencias, esas malas relaciones que llevas con los demás, ese mal carácter que te cargas? ¿De dónde proviene? Bueno, no proviene de que pues simplemente eres enojón. Es que así soy. Es que soy vicioso. Eso no es que tú lo haces. Es la naturaleza pecaminosa que reside en ti. ¿Me explico? No. Donde hemos crecido, donde hemos vivido, pero también tiene una solución. Ya no va a ser necesario que te pongas en el cofre del auto sin saber qué hacer. Porque la misma Escritura no solamente nos hace la radiografía y nos dice la prognosis, sino que también nos dice la solución, nos entrega la receta. Y yo no sé si tú has tenido esos problemas donde dices, es que no sé por qué hago lo que no debo de hacer, pero si los has tenido, esta serie que comenzamos el día de hoy y este mensaje es para ti. Llévate esto, por favor. Llévate este recordatorio. Lo que haces, las cosas que no quieres hacer, lo negativo que llevas a cabo, es producto de una cosa. Es producto del pecado. Y ese pecado tiene solución. El mismo apóstol lo dice en unas palabras maravillosas en Romanos 5, del 7 al 8. Dice, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. ¿Cuántas personas honradas hay aquí? Ay, ninguno. Ay, Dios. De verdad, voy a preguntar otra vez, a lo mejor lo agarré dormido. ¿Cuántas personas honradas hay aquí? Levante la mano, por favor. Muy bien. Honrado. Qué miedo, ¿eh? Qué miedo. De verdad, porque nadie. No tengo mi cartera, de verdad, yo no sé. Dice la Escritura, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguno estaría dispuesto a morir o a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Sí, hacemos cosas que no debemos de hacer. Hacemos cosas que ni siquiera se espera de nosotros que hagamos por causa del pecado. Pero aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo fue enviado por nuestro Dios Todopoderoso para morir por nosotros, para que no vivas más en esa vergüenza del pecado. ¿Tú te has dado cuenta que el pecado siempre nos trae vergüenza? Siempre. ¿Cuándo has visto una persona que ha caído en algún pecado, por ejemplo, de adulterio, y que termina diciendo, sí, yo le fui infiel a mi esposa? El pecado siempre te hace hacer las cosas a escondidas, por debajo de la mesa. ¿Cuándo has visto a una persona orgullosa? Sí, yo perdí mi familia gracias a la marihuana, gracias a la heroína. Oh, sí, qué orgullo. Jamás. Nunca nadie lo va a decir. ¿Por qué razón? Porque el pecado te avergüenza, el pecado te trae deshonra. ¿Me sigues o no? El pecado te trae deshonra, te trae obscuridad. Y Cristo vino a morir por nosotros cuando éramos pecadores, cuando ni siquiera lo merecías, cuando ni siquiera resultabas atractivo. Cristo vino a morir por ti, con todas las fuerzas. A nosotros nos cuesta trabajo hacer cosas por gente que ni conocemos. Y aún nos cuesta hacer trabajo hacer cosas por gente que amamos. A mí, por ejemplo, personalmente sí me incomoda un poco tener que ir a recoger personas que dicen que son mis hijas a la escuela. Sí me molesta un poco. Hacen una fila ahí y hay papás que les gusta mucho platicar y de cosas que a mí no sé, pero son mis hijas y lo hago por ellas. Imagínate que no fueran. ¿Nunca has estado en esa situación donde dices, bueno, hago esto porque pues es mi esposa o es mi esposo? Nos cuesta trabajo hacer cosas especiales por gente que está cerca de nosotros, pero nos cuesta mucho más trabajo hacer cosas por gente que no conocemos. Cristo, a pesar de que tú y yo éramos su enemigo, murió por nosotros para darle solución al pecado. Entonces, llega un momento en el que parece que Pablo se sale del tema, porque eso era lo que Pablo hacía. Pablo generalmente dictaba sus cartas y el que le escribió esta carta se llamaba Tercio. Di conmigo, Tercio. Tercio pone su nombre al final del libro de Romanos en el capítulo 16. Dice, yo, Tercio, que escribí la carta, les mando también saludos. Entonces lo que hacía Pablo era dictaba las cartas. Entonces me imagino que el apóstol estaba caminando como los antiguos filósofos, caminaba y dictaba. Y entonces Tercio se ponía a escribir. Y en cierto momento como que a Pablo se le fue el avión. Bueno, en ese momento no había aviones, pero digamos se le fue la mula, supongamos, ¿no? Se le fue. Y se le va y él dice, cuando Adán pecó,
el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió para todos, porque todos pecaron. Parece que Pablo se salió del tema, pero no, porque está una vez más diciendo, ¿sabes por qué haces lo que no quieres hacer? Por causa del pecado. ¿De dónde provino ese pecado? Ese pecado provino del pecado que Adán cometió. Y ahora por causa de él, todos nosotros llevamos las consecuencias. Pero no te preocupes, porque él continúa diciendo, también vino un hombre, un ser todopoderoso, el Dios omnipotente, vino a la tierra y por causa de él, ahora nosotros somos liberados del pecado. Ya no vas a tener que experimentar más vergüenza. Ya no vas a tener que experimentar la oscuridad y las consecuencias del pecado, el cual siempre regresa. El pecado siempre retorna. Uno dice, ya lo enterré allá en el pasado. Yo no sé cómo le hace el pecado, pero siempre encuentra tu dirección. Siempre. ¿O no? Cosas que llegaste a hacer y dices, pero yo pensé que eso ya había quedado en el olvido. Pero así es. Es el pecado el que provoca la muerte, es el pecado el que provoca la infelicidad. Desde Edén las cosas no son nada justas. Yo sé que no es justo esa enfermedad que estás atravesando, yo lo sé. Pero es que desde Edén no hay justicia. Todo está bajo el dominio del pecado. Sé que no es justa esa separación por la que atravesaste. Sé que no es justo la situación económica por la que estás atravesando. Sé que no es justo. Pero es que desde Edén nada es justo. Por causa del pecado. Un pecado que entró por Adán. Sin embargo, que ha tenido solución a través de Cristo. Por eso hoy quiero que recuerdes una cosa. Sí, tu problema tiene solución. Pero ¿cómo la vas a encontrar cuando recuerdas una cosa? El origen de esas cosas que haces proviene en el pecado. El apóstol Pablo finaliza este pasaje repitiendo una frase, y es en Cristo, en Cristo. Y esta frase en Cristo se repite en todas sus cartas. Y esta expresión en Cristo significa que ahora tú ya no vives por ti mismo, esforzándote por agradar a Dios, sino que ahora Cristo vive en ti. No es de que tú vives en la iglesia, sino que ahora Cristo vive en ti. Y Él hace las cosas diferentes desde adentro hacia afuera. Adán hizo algo malo y nos afectó a todos. Jesús hizo algo bueno e hizo mucho más que el daño recibido. Finalizo con una frase. No es que eres pecador por las cosas que haces, sino por lo que eres. El pecado no es un verbo, es hago cosas, hago pecado. No. El pecado es un sustantivo. Parece canción, ¿verdad? El pecado es verbo, no sustantivo. No, bueno, es en realidad, no es un verbo el pecado. No es, soy pecador, es un nombre. No eres un pecador por lo que haces, sino por lo que eres. No eres justo por las acciones que tomas, sino por la identidad que recibiste. Por lo tanto, no trates de ser una mejor versión de ti. Deja que Cristo haga el trabajo desde adentro hacia afuera. Aquel día, finalmente vino un mecánico al carro y pues 2-3 minutos arregló el carro. A ver, joven, enciéndaselo. Y ya lo encendí, funcionó. Al parecer un cable del acelerador se había zafado. ¿Cómo? No lo sé. No sé. Se zafó el cable exactamente en medio de las vías del tren. A mí el dueño del carro me había dicho que iba a llegar por la tarde al restaurante. El restaurante lo abrieron a las 12 del mediodía. Entonces yo dije, pues 12 del mediodía, él va a llegar en la tarde. No, hombre, voy a Guanajuato 3 veces. Ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Me da tiempo. Pero no contaba con que se iba a descomponer. Llegué al restaurante, ya le habían llamado 10 veces a mi mamá. Usted se imagina, creo que mi mamá todavía no me perdona de ese día. Ya le habían hablado 10 veces a mi mamá. El gerente estaba furioso. El dueño había llegado desde las 12 del mediodía. Ni siquiera habían abierto el restaurante cuando él ya estaba ahí para recoger su carro. Y pues como no llegaba, pues él aprovechó para echarse su salipuz. Eso es otra historia. Eso es otra historia. Le tuvimos que llamar a otro taxi. Pero el asunto es que no se enojó. Al final, pues no pasó nada, pero aprendí mi lección, una de tantas. Y es que no puedo solucionar lo que no sé de dónde se descompuso. No puedo solucionar lo que desconozco. Ahora te he confrontado y te he dicho, las cosas que hacemos tienen su origen en el pecado. Quiero que lo recuerdes y quiero que analices hacia ti mismo, decir, ¿qué son aquellas cosas que todavía mora en mí? ¿Qué es aquel pecado que todavía sigue viviendo dentro de mí? Que no he dejado que Cristo lo saque, que no he dejado que Cristo lo transforme, porque hay cosas que las apartamos y decimos, mira Señor, sí transfórmame en esta área, pero aquí no me toques tanto porque esto sí me gusta, esto sí me encanta. No me cambies aquí, por favor. Señor, no, Señor, no me cambies aquí.
Cámbiame en esta otra área que sí no la ocupo tanto, pero esta sí me hace sentir más, me hace sentir mejor. Hoy te pido que te confrontes a ti mismo. No necesitas que nadie te diga lo que es bueno o lo que es malo. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. La Escritura dice, el Señor grabará su ley en nuestro corazón. Ya no habrá necesidad de que nadie diga, ahí está Dios, acá está Dios, acá está Dios, porque Él escribirá su ley en nuestro corazón. Hoy te confronto y te digo, analiza qué hay dentro de ti y encontrarás el origen de todas esas.